Mel Supernova, te dije yo que me trataras en femenino. Cada tanto me enfrasco en discusiones con transactivistas hegemónicos, férreos defensores de las identidades de género, en redes sociales, quienes insisten monotemáticamente que las personas trans no tenemos derecho a tener otro punto de vista más que los que ellos tienen. Después de un rato en la discusión, notan algo en mi manera de expresarme que no dudan en señalar y a veces hasta denunciar, que me refiero a toda persona nacida varón, haya uno transicionado, en masculino, incluyéndome por supuesto. Mel Supernova. Soy lo que ustedes llamarían mujer trans, yo no me nombro así. La etiqueta, que está de moda desde hace unos cuantos años, para nombrar a una persona como yo es mujer trans. De hecho, hasta hace relativo poco tiempo, unos 4, 5 años atrás, yo hubiera usado ese mismo adjetivo para presentarme. Sin embargo, he desarrollado dos principales objeciones al término: mi divorcio con ese término y búsqueda de una definición más realista de mi condición como varón, con disforia de género, que se sometió a una transición médica y social. Inició desde mi desacuerdo con el acuñamiento, de la que hoy es una frase de batalla y dogma indiscutible del transactivismo hegemónico: las mujeres trans son mujeres. Esta frase tuvo un origen puramente homofóbico, en tanto se usaba para limpiar y blanquear la culpa de varones heterosexuales que habían tenido relaciones con una mujer trans. Era para explicarles que su heterosexualidad quedaba intacta y que era perfectamente aceptable ver a mujeres trans como objeto sexual, lo cual ya es una idea aborrecible para empezar. Mel Supernova. Ser disidente del género en la comunidad trans. También entendí que mi propia biología determinaba mi lugar en la sociedad. Yo no entendía la realidad mujer porque nunca había recibido una formación como mujer, porque no tenía capacidad reproductiva, que era la razón por la cual las mujeres recibían esa educación y esa socialización para su control. En efecto, entendí que yo no era mujer, era un varón que había cambiado su performatividad de género, así que he iniciado mi transición y a partir de hoy viviré como mujer. Escribí en mi perfil de Facebook, ya hace más de 11 años, cuando por fin conseguí trabajo de mi carrera al mismo tiempo que llevaba un tratamiento de reemplazo hormonal para iniciar la feminización de mi cuerpo. Tenía la total convicción de que estaba haciendo lo correcto, sentía emoción y alegría por el futuro porque no lo tendría. No era eso lo que había estado planeando desde hacía ya más de un lustro. Recuerdo el momento justo en que decidí iniciar mi transición para convertirme en mujer. Lo decidí viendo el ocaso, sentado en el piso de mi sótano de Tegucigalpa, Honduras, una tarde poco antes de cumplir 27 años. Por cuestiones familiares, de pareja y laborales, sería hasta 5 años después, a mis 32, que inicié al fin con bloqueadores de testosterona. Meses después, consiguiendo trabajo ya con apariencia femenina, aún pasarían 5 años más para mi cambio oficial de nombre. Hice el anuncio oficial en Facebook, la recepción fue mayoritariamente positiva, nada podía salir mal, lo había pensado, planeado y ejecutado con cuidado y sin precipitarme. La mayoría de las personas que traté en los años siguientes saben que mi pelea fue por intentar definir ese problema que es ser mujer. ¿Podía yo ser una mujer? ¿Cómo? El pensamiento generalizado en la comunidad trans ese entonces, 2010, era: no eres mujer, no puedes serlo. Te puedes ver y conducir como mujer, verte lo más similar a una, pero no lo vas a hacer. De todas formas, ese no es el objetivo es que te sientas mejor contigo y con tu cuerpo. Solamente ser realista, solo entiende la verdad. Aunque brutalmente honesta, esa era la mejor respuesta. En la breve militancia que tuve en el activismo trans, vi un discurso eco y vacío sin personalidad propia, de nuevo, con un clasismo apenas disimulado. Mientras alcancé a entender, aún se seguía pensando que las demandas eran las mismas que las del colectivo gay, lo cual es comprensible porque a partir de ahí se originó y por mucho tiempo las demandas se asemejaban. En parte también era por la noción tradicional que la comunidad de mujeres trans estaba conformada por varones gay. Sin embargo, al avanzar la década de los 2000, se notó la diferenciación y la necesidad de denominarse un movimiento diferente. Achacaba, pues, la vacuidad del discurso del activismo trans a un proceso normal de redefinición al independizarse y reconformarse. Alejándome de la comunidad trans, empecé a frecuentar foros y asociarme con lesbianas. No es que yo me considerara lesbiana, sino pensé que si iba a seguirme asociando a las letras LGBT y trataba de mantener mi distancia de lo trans, me entendía mejor con lesbianas que con los gays. Para cuando terminé la carrera, solía juntarme con varias amigas del colectivo lésbico de Ciudad Universitaria, así que para mí era un tipo de vuelta a las raíces. Afortunadamente, en esta ocasión, caí entre grupos lesbo-feministas y atendí, de oyente, a sus foros y leí sus artículos. Eso fue un gran acierto.
También entendí que mi propia biología determinaba mi lugar en la sociedad. Yo no entendía la realidad mujer porque nunca había recibido una formación como mujer, porque no tenía capacidad reproductiva, que era la razón por la cual las mujeres recibían esa educación y esa socialización para su control. En efecto, entendí que yo no era mujer, era un varón que había cambiado su performatividad de género. Aceptarlo fue doloroso, pero si iba a mantenerme coherente con lo aprendido y mis posturas académicas, entonces tenía que aceptar la idea que la definición de mujer era una hembra humana adulta a la que se le impone el papel de individuo oprimido debido a su capacidad reproductiva, mediante una serie de normativas sociales y culturales llamadas feminidad, algo que yo no era ni había afrontado jamás. En el momento que acepté esto, que entendí esto, la disforia que me llevó a transicionar, simplemente se fue evaporando. Acepté mi realidad y mi papel. Por fin tuve paz. Ahí el discurso predominante en el activismo trans era casi místico mágico. Las mujeres trans eran mágicamente mujeres, solo bastaba que se identificaran como tales para hacerlo, y siempre lo habían sido, retroactivamente. La autodeterminación cambiaba la realidad de la persona, la biología no importaba, no existía, era muy compleja, no se podía saber nada. El creer que los genitales importan, que la biología importa, que tiene algo que ver con el género, es discurso de odio. Que el género se elegía, que era móvil. En el momento en que vi a un varón sonriente, blandiendo un bate, prometiendo golpear mujeres en una marcha de mujeres porque lo excluían, no solo me dije que no podía aceptar eso, que me iba a poner activamente en contra de esta corriente misógina que había secuestrado al activismo trans. Yo no quiero protagonizar nada, ni siquiera quería levantar la voz en primer lugar, pero no podía vivir con mi conciencia, viendo a jóvenes gritar abiertamente que quieren golpear y matar mujeres porque esas mujeres les niegan su realidad, cuando la posición teórica que les hace pensar en ello es fundamentalmente fallida y sin sustento en los hechos. No lo van a hacer en mi nombre ni porque me protegen, no lo hacen, al contrario, están convirtiendo al activismo trans en el brazo arcoíris de lo incel, en un alt-right sexual. Tengo miedo de que esto conduzca a la pérdida de derechos de la comunidad LGBT por asociarlos con este movimiento totalitario y, poco a poco, por fortuna, hay cada vez más personas trans hablando contra esta una cruda realidad para algunas personas LGBT, cuyos activistas manchan toda buena intención. Inclusive un medio feminista y un trans, entre otros, saben lo supuesto poco obvio de que los incels usan este movimiento para justificar su manifiesto misógino. Nada puede resolver esto.